Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Esta fecha es muy bonita, ¿verdad? Es una fecha especial, es una fecha que todos y todas celebramos con cariño, ¿verdad? Hay acontecimientos en la vida de un país que son muy lindos y se recuerdan con un cariño muy especial, y este es uno de ellos. Ahora que Roy cantaba, le comentaba con Barbie, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos chiquillos había un libro que se llamaba Los Canta de Costa Rica, y uno se lo aprendía de tapa a tapa, ¿verdad? Y entonces nosotros nos aprendíamos todos los signos, ¿verdad? Todos los signos nos aprendíamos, ¿verdad? Y eso, además de que era un ejercicio de memoria, ¿verdad? Le daba a uno como esas ganas de cantar, y pasaba uno cantando toda la clase de música, ¿verdad? Desde que estaba en la secundaria pasaba uno cantando. Y entonces, además de que teníamos profesores de música muy buenos, ¿verdad? Yo me di cuenta de que yo había tenido un profesor de música en la escuela que había sido uno de los grandes pianistas de este país, y el señor termina siendo docente de música, ya un señor muy mayor. Y entonces, y hasta siendo adulta, yo me di cuenta de que había tenido un excelente músico como profesor de música, ¿verdad? Entonces, los métodos educativos cambian, pero creo que por lo menos nosotros disfrutamos mucho de esa etapa y el tiempo probablemente la clase que a uno más le gustaba era la clase de música, porque pasaba uno cante, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Voy a empezar leyendo un texto que es largo, pero creo que es un texto que es interesante para ubicarnos en este contexto en el que vamos a estar reflexionando. Es el acta de la anexión de Nicoya, y dice así: en el pueblo, van a ver que hay un español antiguo, ¿verdad? En el pueblo de Nicoya, julio 25, 1824 años, estando esta corporación juntos y congregados con el jefe político y todos los ciudadanos de su mando, y con anuencia de los señores ciudadanos, sargentos y cabos y demás soldados militares y principales y demás común del pueblo, se les leyó literalmente la convocatoria que se le remitió a esta municipalidad por el gobierno de Costa Rica, en la que fraternalmente atestado nos invita a estos pueblos para que espontáneamente deliberen a la unión y agregación en esta virtud, estando esta corporación de común acuerdo con los habitantes. Hemos deliberado libremente a la unión indicada, consultando las ventajas que nos proporcionan en el comercio por el puerto de Punta de Arenas, Estado, la pronta administración de justicia y fomento de los ramos, la seguridad, quietud y régimen político que quedan abiertos bajo la demarcación de aquel Estado como lo indica la naturaleza y lo reclama la convención pública. La identidad de intereses y demás relaciones que ligan este partido bajo esta consideración y de las mejores que redundan a estos pueblos. Por las ventajas con que se ha confederado el Estado de Costa Rica a los demás del centro de América, según se manifiesta del decreto que se nos ha acompañado en esta copia autorizada, y la participación inmediata y recíproca de los beneficios y adelantamientos que se palpan en el Estado de Costa Rica, esta corporación de unánime consentimiento y en consorcio de sus conciudadanos, contemplando en todo lo relacionado, tuvo bien en invitar con la misma convocatoria a la municipalidad de la población de Santa Cruz de este mismo partido, quienes, siendo de este mismo parecer y habiendo al efecto convocada la mayor parte de su vecindario, contestaron el oficio que se acompaña a esta carta. Por todo, y reparando los actuales indigencias que se hallan en los pueblos de este partido contemplados desde esta fecha, a excepción de Guanacaste es la actual Iberia, ¿verdad? Como parte integrante del Estado de Costa Rica, se ha tenido en consideración que para remediar por un pronto la escasez del numerario para las ocurrencias necesarias y mientras se establecen fondos de que deberá determinarse con los tribunales correspondientes, se pongan en este pueblo y el de Santa Cruz las terceras del trabajo, previas las formalidades acostumbradas y con sus productos reservados para el auxilio en cualquier evento o perturbación en el orden. Deberán ser protegidos los mismos pueblos de este partido para la creación de escuelas con tan interesantes
tópicos tan interesantes a la educación e ilustración de la juventud, pues para todos los tribunales del Estado delinearán, establecerán y darán las medidas conducentes para creación de fondos con que debemos ser protegidos. Y ahí sigue el texto, es un texto un poquito más largo, pero lo interesante aquí es que hay una toma de una decisión que es muy importante, y es la toma de la decisión sobre la elección del partido de Nicollas en Costa Rica. Ya el otro año se cumplen 200 años, ¿verdad? Fue en 1824. Y lo más interesante de hablar sobre la elección de Guanacaste es que, si bien es cierto, fue una decisión que se realiza, hay muchísimas gracias, que se realiza en un cabildo abierto, ¿verdad? Que era como una convocatoria a toda la población, habría que ver quiénes participaban. Probablemente no participaban las mujeres, probablemente solo participaban los hombres. Y los hombres de cierta edad, mayores probablemente de 21 años, sí hay, ¿verdad?, una participación y una toma de decisión común. ¿Qué es lo más interesante cuando uno habla de la elección de Nicoya? Que esta gente, y vean que queda plasmada en el acta, cuando se reúnen a tomar la decisión, ellos se ponen a analizar qué era lo que había pasado entre los dos países. ¿Por qué? Porque esta población, este grupo de gente, este territorio, quedó como entre los dos países, entre Nicaragua y Costa Rica. Nicaragua, durante el tiempo de la colonia, tuvo un desarrollo muchísimo más grande que Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica era la colonia más pobre probablemente de toda Centroamérica. Pero Nicaragua, todo lo contrario, ¿verdad? Era probablemente, junto con Guatemala, las dos más desarrolladas, Guatemala más que Nicaragua, pero en comparación con Costa Rica era mucho más desarrollada. ¿Qué pasa? Que ellos en algún momento, ¿verdad?, habían estado más cerca de Nicaragua, y en otros momentos, como Costa Rica tenía tan poca población, cuando se hacían votaciones de las colonias, tenían ellos que sumarse a los votos de Costa Rica para que Costa Rica pudiera participar. Entonces generaban algún tipo de alianzas para para que Costa Rica pudiera ser tomada en cuenta. Después, cuando viene la independencia, recuerden aquella famosa frase, cuando se aclaren los juzgados del día, ¿verdad? Que esa frase se utiliza en la época de la independencia. ¿Por qué? Porque cuando llega la noticia, ¿verdad?, la noticia llega como 2 meses después de la independencia, la gente no estaba clara qué era lo que había pasado en Guatemala. Y entonces, en lugar de precipitarse, la gente lo que dice es: no, vean, mejor esperemos a recibir más información para tomar decisiones. Y yo creo que esa frase marca la historia de este país, ¿verdad? En el sentido de que la prudencia, ¿verdad?, la toma de decisiones con reposo, ¿verdad?, es lo que nos puede ayudar como a salir adelante y a tomar mejores decisiones. Esto marcó mucho. ¿Por qué? Porque, al contrario de lo que había pasado en Costa Rica, en países donde había un desarrollo, por así decirlo, más fuerte, o había un mayor desarrollo, como era en Nicaragua, cuando se da la independencia ya se dan conflictos muy fuertes porque había grupos organizados que ya tenían mucho poder. Entonces, los conflictos que se originan son más fuertes. En Costa Rica, como era muy poquita la población, entonces no hay como ese desarrollo, ¿verdad?, que había en Nicaragua, y entonces a la hora que llega también la independencia, más bien era: ¿y ahora qué vamos a hacer?, ¿verdad? Nosotros esperemos a ver cómo nos vamos a organizar, porque era muy poca la población. O sea, imagínense que si actualmente nosotros somos un país con una población muy pequeña, y eso que hemos tenido un boom, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos chiquillos, probablemente nosotros hablábamos de 1,5 millones de personas, ¿verdad? Y eso quiere decir que, imagínense, hace 200 años aquí eran 4 gatos lo que había, ¿verdad? Entonces, pero cuando Yerma estaba chiquilla. Exacto. Y entonces, pero nos acordamos del niño millón. Ajá. ¿Recordamos? Sí. Toda la historia y todo cuanto primero nació el niño millón hasta que nació. Exacto. Entonces, eso nos ayudó a nosotros,
¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones, entonces no había tanto conflicto, porque no había tanto poder, no habían tantas cosas, por así decirlo, en medio. Habían grupos organizados y había gente con diferentes partidos políticos y todo, pero no habían grandes intereses todavía, porque ni siquiera todavía teníamos, como por así decirlo, tan desarrollado el tema del cultivo del café, que fue lo que vino a potenciar un poco más el desarrollo en Costa Rica. Pero sí fue como muy interesante ver que esto permitió que cuando esta gente analizó, y el partido Nicoya analiza con quién quiere unirse, se decidan por Costa Rica. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hemos visto cómo están en Nicaragua y cómo están en Costa Rica. Y hemos visto que están más pacíficos de este lado. Hemos visto, ¿verdad?, que esta gente se ha ido desarrollando diferente. Y es interesante, si después la pueden leer, porque es interesante, porque a pesar del español viejo, sí surge, sí queda claro ese análisis que se hizo. O sea, se tomó en cuenta qué era, cómo era que se había desarrollado el país, qué era lo que se ofrecía y sobre todo a futuro, cómo era. Y vean qué interesante, porque uno de los temas que más énfasis hace es el tema de la educación. Y entonces vean que al final de lo que les leí, apartan una parte de su producción para que sea destinada para la construcción de escuelas y que puedan ellos también ponerse al día en este tema de la educación. Recuerden, ¿verdad?, de la historia de Costa Rica, ya a finales del siglo XIX, ¿verdad?, desde 1800 y resto, el tema de la educación pública era muy importante, y sobre todo con la toma del poder de los liberales en Costa Rica, es un boom, por así decirlo, ¿verdad? Y esto también marca la historia de este país. Entonces, pero todo esto no surge de la noche a la mañana, sino que surge producto del análisis de lo que había pasado y pensando en lo que viene, y ellos toman esta decisión. Y cuando toman esta decisión de anexarse a Costa Rica, bueno, nos hacen un gran regalo, ¿verdad? No solamente a nivel geográfico, ¿verdad?, a nivel de territorio, ¿verdad?, sino a nivel de costumbres, a nivel de población, de riqueza cultural, de riqueza económica, ¿verdad? Nosotros en realidad nos vimos muy beneficiados. O sea, hubiera sido muy diferente la historia de nuestro país si el partido Nicoya hubiera decidido mantenerse o unirse a Nicaragua. Hablando entonces sobre tomas de decisiones, por eso era que cuando hoy hablaba sobre el Deuteronomio, estábamos como conectados. Yo quería unir este tema de la anexión del Guanacaste con una toma de una decisión muy importante. Quería unirlo también con un texto de Deuteronomio que también habla sobre una toma de una decisión en la vida del pueblo de Israel. Porque yo creo que tiene lecciones para nuestra vida, ¿verdad? También, porque tiene lecciones para nosotros, nosotras, y que podamos ir viendo cómo se va desarrollando la toma de decisiones. Vamos a trabajar en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 30. Del 11 al 20. Sí. Voy a leerlo en esta versión. Dice así: este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir
entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Este es el texto sobre el que vamos a reflexionar. Es un texto muy lindo, es un texto de muchas promesas, pero es un texto también sobre la toma de decisiones, ¿verdad? Si nosotros nos ubicamos en el contexto del Deuteronomio, podemos recordar que en este libro se hace un resumen, por así decirlo, de todas las leyes mosaicas. Contiene un resumen de los discursos que Moisés le da al pueblo de Israel, y este es el último de los discursos. Recordemos que Moisés no puede entrar a Canaán, ¿verdad?, a la tierra prometida, por aquel acontecimiento, ¿verdad?, de la peña del agua, ¿verdad?, que no obedeció a Dios, y entonces Dios le dice, bueno, esto tiene consecuencias, esta duda, ¿verdad?, esta desobediencia tiene consecuencias, y la consecuencia fue que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, sino que tiene que delegar la autoridad en Josué, y es Josué quien encabeza la entrada, y Moisés muere sin entrar a la tierra prometida. El Deuteronomio entonces trae este resumen de la ley, de las leyes, también trae nuevamente como por un refrescamiento de estos compromisos, ¿verdad?, que uno puede tener con Dios y que Dios nos llama a tener con Él. Entonces, el llamado del texto, ¿verdad?, es a que tenemos que tomar decisiones. En la vida siempre hay que tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Estar aquí es una decisión, ¿verdad? Decidimos si venimos o no venimos. Decidimos con qué ropa venimos o no. Decidimos si hoy en la tarde vamos a dormir o vamos a hacer otra cosa o vamos a descansar o nos vamos a poner a hacer servicio en la casa. Decidimos si vamos a salir a caminar, todos son tomas de decisiones, ¿verdad? Decidimos en el trabajo, decidimos con nuestra familia, con nuestra persona, con las decisiones del país, como lo vimos, ¿verdad?, como de la elección de Guanacaste. Siempre hay que tomar decisiones, unas más cotidianas, unas más irrelevantes, por así decirlo, pero otras más difíciles de tomar. Algunas van a ser, si bien es cierto, podemos decidir, no van a generar consecuencias, pero hay otras que sí generan consecuencias, y consecuencias graves en nuestra vida. Y ahí es donde entonces tenemos el tema de cómo tomar decisiones, cuándo, en qué momento, bajo qué principios. Y yo creo que este acontecimiento de la anexión de Nicoya nos enseña mucho, ¿verdad? Nos enseña a poder entender cuál es la forma de tomar una decisión y cómo tomarla de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, y este texto también, el versículo 15 dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Hay decisiones que no se pueden postergar. Hay decisiones en la vida que uno las tiene que tomar ya o ya. Y hay decisiones que uno las puede tomar sin ningún problema. Pero qué jodido cuando uno tiene que tomar una decisión y no está seguro. Y es ya, ¿verdad? Listo, ¿qué hago? ¿Verdad?
¿verdad? Mi vida es tomar decisiones todo el tiempo, ¿verdad? Y hay, la mayoría de las veces es muy fácil tomar decisiones, pero hay casos en los que uno se queda y uno dice, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Es este o es este? Y hay, ¿verdad? Y a veces hay, a veces no sabe uno por dónde. Yo me acuerdo una vez que yo tenía un socio en el trabajo y yo decía, es que ninguno de los dos sirve para un carajo, ¿verdad? Ni el papá ni la mamá. Y yo decía, estos pobres chiquitos, no hay forma, o sea, es que ninguno de los dos servía, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué hago, verdad? Al final, yo digo, ok, ya, esta es la decisión, hay que tomar una decisión, esta es la decisión. Y yo lo único que pensaba es, en ese momento, yo era juez de primera instancia y es donde yo digo, bueno, mis compañeros del tribunal, probablemente 3 cabezas piensen más que una, ¿verdad? Y si me equivoqué, que me equivoquen, ¿verdad? Porque si hay momentos en que uno toma una decisión, ¿verdad? ¿Qué pasa? No tengo la respuesta tan clara. Y ese tema siempre es difícil de manejar. ¿Por qué? Porque hay momentos en que la decisión es inminente, es ya. Pero el texto, ¿verdad? En esto del caso de mi trabajo, ¿verdad? Porque hay que tomar la decisión, pero en el caso de la vida es un poco distinto porque yo tomo decisiones con respecto a cosas que yo puedo afrontar, no estoy disponiendo la vida de otras personas, sino de mi propia existencia, ¿verdad? Y en este caso, el texto bíblico nos habla sobre eso, ¿verdad? Hay que tomar una decisión. Yo tomo una decisión, ¿verdad? Dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y ahí no es los otros quienes van a tomar una decisión o yo tomar una decisión por otro. No, yo estoy tomando una decisión por mí misma. ¿Y cuántas veces tomo una decisión por mí misma y me equivoco? Y esa decisión genera consecuencias en mi vida, ¿verdad? Yo siempre comento con Jimena, con mi hija, ¿verdad? Que el tema, cuando uno es joven, el tema probablemente más complicado de decidir es el tema del trabajo. ¿Cuándo dice uno que sí a un trabajo o cuándo dice que no? ¿Cuándo dice uno, ok, este es el lugar donde me quiero quedar o este no es el lugar? Y tiene uno el temor de que si uno rechaza un trabajo y si no aparece otro igual, y si uno cree que va a haber una mejor oferta y no va a llegar, y si esta era la oferta, y si este era el trabajo y yo me equivoqué. Esa parte siempre es complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las consecuencias de eso pueden ser muy, muy, muy nocivas para la vida de uno, ¿verdad? Entonces, el texto nos dice esto, pero también nos sigue diciendo lo que les estoy comentando ahora, que las decisiones traen consecuencias a futuro, ¿verdad? Dice el texto, hoy te ordeno que ames al Señor, que andes en sus caminos y que cumplan sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. O sea, no hay cuando uno toma decisiones en la vida sobre estos temas que son importantes, es inevitable que se den las consecuencias. Por eso es tan importante poderlas tomar de la mejor forma. ¿Cuál es el secreto? Yo, ¿verdad? Nada más le digo a mi hija, ore, ¿verdad? Porque hay momentos en que uno puede más o menos sondear. Uno dice, sí, por aquí, sí, por allá. Pero hay momentos en que ni 10.000 análisis, ni 40.000 fodas, nada a usted lo va a convencer de qué es lo mejor. Y yo creo que ahí, de verdad, es nada más orando y poniendo las cosas en manos de Dios y diciendo, ok, esto por aquí es donde voy a ir, y confiando en que Dios va guiando esa decisión. ¿Por qué? Porque hay momentos en que uno no tiene la respuesta.
Vean que fue interesante porque, al menos en el caso de la elección, esta gente tenía como muy claro el panorama, ¿verdad? Era como, ok, estos están mejor que estos nos conviene más, ¿verdad? Tenemos más afinidad, nuestras expectativas a futuro están mejor de este lado. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran sido muy parecidas las condiciones? ¿Verdad? Que hubiera sido mucho más difícil tomar una decisión. Pues en nuestra vida también hay momentos en que las decisiones son difíciles, hay momentos en que no, y hay momentos en que las cosas son muy claras y por pura cabezonada queremos, ¿verdad? Queremos seguir. Eso es como cuando uno está chiquillo, ¿verdad? Y la mamá le dice a uno, no vaya por aquí. Yo me acuerdo que antes, ¿verdad? Que llovía muchísimo, ¿verdad? Siempre que iba a entrar en invierno, mi mamá me decía, no salga, ¿verdad? Pero yo solo tengo un hermano de parte de papá y mamá. Y entonces mi hermano es mayor. Entonces mi mami me decía, ¿y Aaron dónde está? Ya Aaron se había ido a jugar. Entonces mi mamá me había advertido 10,000 veces no salga. Pero yo, de la que mami daba la vuelta, yo salía en carrera, ¿verdad? A buscar a mi hermano. Claro, llegábamos los dos, pero así, bañados, ¿verdad? Pero nos chorreaba el agua, ¿verdad? Y ahí mismo nos daban, ¿verdad? Al y era como interesante, ¿por qué? Porque yo sabía que si salía y me mojaba me iban a pegar, pero no importaba, ahí iba yo, ¿verdad? Y todos los años era lo mismo, ¿verdad? Es que si me hubiera pasado una vez, no, pero yo creo que 6, 7 años fue la misma historia, ¿verdad? Toda la vida era lo mismo. Pero es interesante porque muchas veces en la vida sí hacemos, o sea, sabemos que algo no nos conviene y vamos por ahí, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad? Los papás nos dicen, ese muchacho, esa muchacha no le conviene. Decirlo es vaya, ¿verdad? Hace 36 años. Le dijeron eso a alguien. Pero es interesante porque a veces uno toma decisiones sobre la terquedad y a veces las cosas salen bien, a veces salen mal. Yo siempre les cuento que yo estudié Derecho por llevarle la contraria a mi papá, ¿verdad? Yo siempre quise ser maestro, ¿verdad? Ese era el sueño de mi vida, ser educadora. Y eso era lo que mi papá quería que yo estudiara, la educación. Pero papi era abogado, entonces yo creí que él quería que yo no estudiara Derecho por un tema de machismo, ¿verdad? Y cuando yo llegué a papi y me dijo, bueno, ya decidiste que vas a estudiar, me dijo, sí, pero estudiar Derecho. Y mi papá se quedó con la cara de frustración, ¿verdad? Y me dice, papi, ¿qué? Y me dice, ¿cómo que Derecho? Y yo, sí, yo estudiar Derecho. Y me dice, papi, pero yo siempre me la imaginé a usted como una educadora, como maestra. Y yo por dentro, yo también, ¿verdad? Yo también era lo que quería. Y entonces, fue terrible, ¿verdad? Y entonces fue una decisión que yo sabía que estaba tomando en contra de lo que yo quería, porque yo quería ser maestra. Pero era una forma de mostrarle a mi papá que yo podía. Después ya me reconcilié con la carrera, ¿verdad? De no quedaba de otra y bueno, y ya la vida pasó, ¿verdad? Pero sí es interesante cómo a veces tomamos decisiones sobre la reacción, ¿verdad? Más bien sobre la oposición. Y a veces salen bien las cosas, a mí me salieron muy bien, gracias a Dios. Pero probablemente me hubiera podido también ir muy mal, ¿verdad? Si no hubiera logrado encontrar un nicho en mi trabajo que me diera satisfacción, ¿verdad? Entonces, esas decisiones son complicadas. Después, dice el texto, ¿verdad? Y es muy bonito porque el texto lo pone como muy sencillo. Dice que las decisiones no son difíciles, ¿verdad? Pero vean que es interesante porque dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está lleno en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo con nosotros, para que nos lo traiga. Así podamos escucharle y obedecerle. Tampoco está más allá del océano, para que preguntes quién cruzará con nosotros hasta el otro lado, para que nos lo traiga. Y así podamos escucharlo y obedecerle. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Pero
creo que este texto es más como para esas decisiones existenciales, ¿verdad? Esas decisiones de la vida que uno trata como de darles y darles y darles, pero en el fondo del corazón usted dice, ahí está la respuesta, no la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero ver, quiero ver para otro lado, quiero volver a ver para allá, no quiero saber nada de esto, pero la respuesta está ahí. Y lo sabemos, y está en el fondo de nuestro corazón y de nuestra boca, pero nuestra mente la quiere rechazar. Y muchas de las decisiones de nuestra vida son así, ¿verdad? Muchas veces en nuestra relación con Dios hay llamados, ¿verdad? Donde uno dice, no quiero, Señor, no me llame, y el Señor está llamando y yo, no, para otro lado, no quiero, ¿verdad? Pero no hay, y uno dice, es que necesito, es que si el Señor me hablara, pero no, el Señor le ha hablado 10,000 veces, le ha dicho 40,000 veces, ¿verdad? Que usted no lo quiera oír, quiera volver a ver por otro lado, ¿verdad? Es otra cosa. Y yo creo que cuando el escritor del Deuteronomio habla sobre eso, no hay que ir, no hay que cruzar el océano, no hay que ir al cielo a buscar la respuesta, no, está aquí, está en el corazón, está dentro de nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde hay que buscar. Y el texto hay un texto que es interesante, ¿verdad? Que ya regresando al Nuevo Testamento, que nos ayuda a ubicarnos también, dice, Juan 14, 26, dice así, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Bueno, esa es la promesa, ¿verdad? De que el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para ayudarnos, para ayudarnos a discernir y a tomar las decisiones correctas. Y ojalá que en nuestra vida, igual que el partido de Nicole, vamos a tomar siempre la mejor decisión, podamos tener claridad en la toma de decisiones, que si no es tan claro el asunto, que sí podamos por lo menos pedir la orientación, teniendo la plena certeza de que el Espíritu Santo va a venir y va a ayudarnos a tomar esas decisiones, porque esa es la promesa y confiamos en esas promesas. Si quieren, oramos un momentito nada más para concluir, y yo creo que yo iba a pedirle a uno de los muchachos que subiera, que por lo menos en esta primera parte vamos concluyendo. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque siempre que reflexionamos sobre tu palabra, aprendemos cosas nuevas o recordamos lecciones que ya hemos aprendido en otro momento. Gracias por la celebración de la elección de Nicoya. Gracias porque estas poblaciones de Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste, que hoy es Liberia, tomaron la decisión de unirse a nuestro país, porque no seríamos los mismos sin ellos, porque no estaríamos completos sin ellos, Señor. Ellos son parte nuestra de este pequeño país y nos sentimos privilegiados por esa decisión que ellos tomaron hace casi 200 años. En este momento queremos pedirte por las decisiones que hoy en día nosotros tomamos y que vamos a tomar, para que, Señor, podamos tener la misma claridad que tuvo esa gente hace casi 200 años, y que también como el pueblo de Israel, Señor, nunca olvidemos que la respuesta está en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos dirige y nos da el discernimiento para poder tomar las mejores decisiones cuando los nublados del día todavía no están claros. Muchas gracias, Señor, y gracias por ser parte de este pequeño país, por vivir acá, por ser costarricenses de que somos, y quienes no lo son, porque nos das el privilegio de acogernos en nuestro país. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. No. Don John, yo le invito así y lo vamos a ese micrófono. Para presentarlo oficialmente con Yerma, John. Ok.
Entonces, Yerma, eres John. Y John, ella es Yerma. A John le habíamos pedido que nos diera algunas opiniones o alcances sobre cómo él como joven ve el tema de la anexión de Guanacaste, ¿verdad? Y ahora vos le añadiste un poco más de contenido. Entonces, me parece que sería lindo escucharlo a él y si tenés alguna intervención también compartir. ¿Ok? De hecho, ahora que sabías, ahora ¿me escucho? No. Pasarle el otro. Ahí se me ahí me escucho. Entonces, Ahí. Ahora sí. Voy a dejar el cable así para poderme escuchar. Ahora fue muy enriquecedor cuando yo estaba ahí sentado poniendo atención a lo que usted nos contaba y yo, hay ciertas cosillas que yo le iba apuntando y yo, aquí lo voy agregando para mi discurso, así lo iba pensando. Con esto que Roy me pidió que estudiara y que diera mi opinión, una de las cosas que me llamó mucha atención es que yo salí del colegio hace 4 años. Y hace 4 años yo ese tema lo había olvidado. Hace 4 años yo ni me acordaba, ni por acá, de ese acontecimiento tan importante que le pasó a Costa Rica y que es algo de lo que tanto los adultos y los jóvenes nos deberíamos sentir muy orgullosos. Y yo, qué curioso, cómo a veces los jóvenes, hoy en día con esta era en la que vivimos, llena de tecnología y diferentes, donde tenemos acceso a diferentes culturas súper fácil, nos olvidamos de la nuestra. Yo tengo amigos que, por ejemplo, jóvenes de mi edad, que ellos se saben la historia completa de una banda de coreanos, digamos así. Pues yo les digo, yo les preguntaría, ¿y ustedes se saben la historia de Costa Rica, de Guanacaste? Y yo sé que muchos me van a decir que sí, pero yo creo que varios me van a decir que no. Y entonces reflexioné bastante sobre cómo a veces nosotros los jóvenes nos olvidamos de nuestra historia y de acontecimientos tan importantes que deberíamos de recordar bastante, no solo un día, sino intentarlo recordar más seguido, porque a mí en lo personal me llena mucho de orgullo todo este tema de ver de que Costa Rica era un ejemplo, digamos así, en esa época para los otros países, que el partido de Nicoya, como lo comentaba usted, decidiera a unirse a nosotros por las buenas personas que eran, o éramos, no sé cómo decirlo, y que no por los nicaragüenses que estaban teniendo sus dificultades. Qué bonito ver de que Costa Rica siempre ha sido catalogado como un país libre de paz y que siempre tenemos que recordar eso, a pesar de las dificultades que hay hoy en día, pero siempre tenemos que tener presente lo bonito que es Costa Rica. En esto, ¿verdad? Esto es interesante lo que estás planteando. ¿Por qué? Por varias cosas. Uno, porque hay una frase que dice que si uno olvida de dónde viene, ¿verdad?, no sabe para dónde va. Y el asunto es que si nosotros olvidamos nuestra historia, no vamos a poder ser capaces de construir nuestra historia, ¿verdad? Entonces, en la medida en que se vaya debilitando el conocimiento que tengamos de quiénes somos, de dónde venimos, va a ser más difícil cada día poder mantener los principios que nos dieron la solidez que teníamos. Y luego, porque ese discurso del nacionalismo, ¿verdad? Si bien es cierto, nos gusta mucho, ¿verdad? Yo a veces, cuando de estos, yo no sé qué es, ahí en el Poder Judicial hicieron un edificio nuevo, yo no lo conocía, ¿verdad? Entonces fui a la oficina de una de mis compañeras que está en el 11º piso, ¿verdad? Y una vista espectacular hacia el Irazú y el Turrialba, ¿verdad? Y yo le decía, vea, a uno se le sale todo el chauvinismo aquí, ¿verdad? O sea, usted ve esas montañas y exactamente quiere uno llorar, ¿verdad? De la emoción. Y ese nacionalismo, ¿verdad? Si bien es cierto, nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque nos hace sentir muy orgullosos, también hace como que
tratemos de evadir los problemas que tenemos. Y yo creo que eso también nos afecta, ¿verdad? Porque si ustedes van hoy a Guanacaste, esta historia que estamos hablando es de ponerse a ayudar. Donde vamos a Guanacaste y vemos que el 90% de Guanacaste es el inglés, ¿verdad? Y todo se vende. Y dice uno, qué triste, o sea, ¿en qué quedó este sueño que tuvieron los del partido de Nicoya? Era esto, o sea que, yo lo pienso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si pudiéramos traer a esa gente que estuvo en ese cabildo abierto y los trajéramos ahora, 200 años después, y los ponemos en Nicoya, o en Santa Cruz, o en Liberia? ¿Verdad? Recuerden que Liberia votó en contra, ¿verdad? Solo Santa Cruz y Nicoya votaron a favor. Pero pongámonos en Santa Cruz o en Nicoya. ¿Qué diríamos? Y van a decir, ¿y no entendemos? ¿Y por qué hablan inglés? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué fue? ¿Que los anexaron a otro lugar? ¿Verdad? Eso habría que plantearse, ¿verdad? O puede ser, bueno, es parte del fenómeno de la globalización, era inevitable, ¿verdad? Hay cosas que nos hacen sentir muy orgullosos, ¿verdad? El tema de las calles nacionales. Sí, es un tema muy... Pero ¿qué pasa? Cuando usted le construye toda la calle, sobre la calle todo, y no hay un solo paso para entrar a la playa. ¿Verdad? Sí, es exactamente. Nos pasa que nos olvidamos de los pequeños detalles. Y también, exactamente, yo siento que si traemos a esas personas, hoy dirían, wow, esto no es lo que esperábamos. Sinceramente, y yo he de decirlo, no sé si todos estamos de acuerdo o no, pero hoy en día yo digo que nosotros traemos a esas personas y dirían, esto no es lo que nosotros pensábamos, o no es lo que esperábamos de Costa Rica. Porque gran parte de los ticos, lo acepto, yo soy uno, a veces nosotros nos dejamos guiar e imaginar que tenemos otras culturas y nos dejamos guiar por lo que nos venden. Las otras, ahí me escucho. Sí. Ahí lo que nos vende, digamos, la sociedad y todo, y nos olvidamos de lo de nosotros. Y exactamente, ahora Guanacaste, ahí me escuchan. Bueno, a pesar, digamos, de la gran historia que tiene, se ha convertido, poco a poco se ha ido convirtiendo en otra cosa, por la influencia de los turistas, el aeropuerto, que eso es una de, digamos, el aeropuerto es uno de los grandes beneficios que tuvo Costa Rica al que se anexara el partido de Nicoya, porque solo tenemos 2 aeropuertos y el segundo, que es uno sumamente importante, está en Guanacaste. Entonces, sí, yo siento que sí se sentirían un poco extraños, tristes, no sé cómo decirlo, pero bueno, y yo siento que ahí, dentro de todo esto, el mensaje que a mí me gustaría dar, digamos, no tanto bueno, a los jóvenes, pero también como a los adultos, a los que ya son padres, es de que no permitamos que nuestros hijos o que los jóvenes se olviden de nuestras raíces. Recordémosles, por ejemplo, hoy me encanta ver a esa chiquita que está vestida de típico y digo, qué bonito, tiene una familia que desde pequeña ya le está enseñando cuáles son sus raíces, cuál es su historia, porque ahora hay padres que a los hijos no les enseñan nada de eso, nada más les enseñan, ¿cómo es que se llama? Nada más les enseñan lo de ahora. Qué bonito es cuando un padre o los abuelitos se sientan con sus nietos y dicen, vea papito, venga, siéntese acá conmigo y le voy a contar la historia de Guanacaste. Qué bonito. Entonces, digamos, desde mi parte, como joven, ese es el mensaje que les quiero dar a los adultos. Enséñenle a sus hijos de dónde venimos, no dejen que ellos se olviden de eso, porque eso es algo muy importante para nosotros. Lo digo yo que en mi caso, a mí, en mi familia ese tema nunca lo tocaron conmigo. Yo lo poquito que sé lo aprendí en la escuela y en el colegio. Y después de ahí es lo único que sé. Entonces digo, qué bonito las familias que les enseñan. Y aún así, yo tengo recuerdos súper lindos
de la escuela cuando yo salía bailando esto típico y los ensayos y uno se vestía como un campesino y yo, qué bonito, es un recuerdo súper chivas. Y en mi caso yo me crié en un pueblito cerca a Japón que hoy en día está lleno de puros campesinos. Usted va hoy y usted ve gente pasar en caballo, los peones que salen al campo, y yo cada vez que voy ahí yo, pucha, qué chiva en el ambiente en que yo me crié y la niñez que yo tuve. Yo decía que, digamos, a los niños de acá de San José o de lugares así muy urbanos, irlos a llevar ahí y enseñarles, vea, así es un poquito como eran los tiempos de antes, como para que ellos sepan lo que es ir a andar en caballo, ver cómo trabajan con el ganado, las granjas con la ganadería, con las lecherías y todo eso. Y yo, qué bonito, pero también digo yo, qué bonito, pero cómo se ha olvidado esta zona. Porque son zonas donde el turismo nada más ahí pasa y nada más pasan, pasan, y el turista no se da cuenta nada que pasa ahí, porque por medio de la sociedad y todo se ignora esa parte, nada más se busca, ¿cómo es que se llama? La parte económica, a ver qué se le saca, pero la parte histórica se olvida totalmente. Y luego los grandes desafíos que tienen, ¿verdad? En las zonas, pensando en Guanacaste, ¿verdad? Si vemos todo este problema que ha surgido con los arroceros, ¿verdad? Que usualmente uno pensaba, bueno, es que son los arroceros, ¿verdad? Bueno, no, ahora el gran problema es qué pasa con el tema de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Ok, podemos traer arroz barato de otro lado, pero ¿qué pasa cuando ese arroz no lo suban de precio, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con los arrozales que están en Guanacaste? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta Guanacaste hoy en día, ¿verdad? En el tema este tema de las propiedades, ¿verdad? Los precios exorbitantes que afectan a la gente que vive en Guanacaste, que hace que la gente sea cada vez más pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no tiene acceso a vivienda, la gente no tiene acceso a el agua, ¿verdad? Si bien es cierto, hay agua para campos de golf, hay agua para piscinas, pero no hay agua para el día a día, ¿verdad? Para lavar la ropa, para cocinar, para bañarse, ¿verdad? Entonces, todos estos temas son los temas que nos trae la moción de Guanacaste hoy, ¿verdad? Sí, otro, digamos, de eso mismo, otro de lo que yo he visto a nivel personal es que ahora nos enseñan a la hora de nosotros de estudiar, es como, estudia computación, estudia esto, estudia el otro, y a la persona que, digamos, que es de campo y decide, digamos, no, yo no voy a estudiar, yo me voy a dedicar a la agricultura, a la ganadería, la vemos como menos. Yo siento que ahora, no sé, en la sociedad como que a esas personas se les ve como que estuvieran por debajo de nosotros. Y es algo importante recordar de que no es así, porque si no existiera la ganadería, la agricultura, y no podríamos comer. Siempre tiene que haber agricultores, ganaderos, y tenemos que saber de que no podemos ver por menos a las personas que se dedican a eso. Entonces, ¿cómo es que se llama? Eso es un tema que sí, se afecta bastante, porque vamos a lo mismo, intentamos tener otra cultura que olvidamos la nuestra. Entonces, y es un tema exactamente que se puede agravar y afectar a futuro. Porque ¿qué pasa si entre unos años no hay agricultores, no hay ganaderos, y todo tendría que comprarse de otros países y la economía se vería sumamente afectada? Sí, y sea como sea, Guanacaste siempre había sido como el lugar de donde provenía el arroz, ¿verdad? Era como el banco, por así decirlo, del arroz de nuestro país. Y bueno, estamos teniendo severos problemas y vamos a ver qué va a pasar. Ya nos avisaron que nos quedaron 5 minutos, pero ¿qué más? Comentar. Sí, no, por mi parte ese sería mi mensaje. Creamos conciencia de esta fecha tan importante, no nos olvidemos de que, como dijo Roy, esta parte de Guanacaste fue, digamos así, un regalo de Dios
porque no tuvimos ni que luchar por ellos, ni comprarlos como en otros países que han comprado territorios, sino es que por una decisión de ellos, por una empatía con nosotros, ellos decidieron anexarse a nosotros y el gran beneficio que nos han dado a nosotros. Entonces ese sería como mi mensaje: no olvidemos estas fechas, sintámonos orgullosos de celebrarlos y inculquémosle esas tradiciones a nuestros hijos para que ellos tampoco las olviden. Y aprendas a los hijos. Y aprendernos los hijos, que eso estamos Vamos a fatales. traer lo que se canta en Costa Rica. Sí, yo tengo el librito en casa. Yo como 2 copias, creo. Ajá. Porque cuando fuimos a vivir fuera del país, nosotros pedimos que nos mandaran el librito, porque entre todo lo que llevamos, pues no lo llevamos. Pero nos lo enviaban para enseñarle a nuestras hijas los cantos nacionales, los cantos ticos. Y vea, John, lo que usted está diciendo es muy importante. Yo oigo los cantos y me quiebro. Y me quiebro. 20 años fuera de este país me hicieron amarlo más de lo que yo lo amaba. Y entender de dónde vengo, mi trasfondo. Y el mensaje que John nos está dando es súper claro. No lo estoy diciendo yo, un chiquillo que después va para adulto, ¿verdad? Lo está diciendo un joven. Padres, enséñenle a sus hijos sus raíces. ¿De dónde vienen? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Ahí viene nuestra mentalidad, porque entonces, bueno, podríamos hacer un foro como de 3 días para hablar sobre estos temas, ¿verdad? Y lo que me gustaría es afirmar esta parte. Realmente tomemos las raíces y compartámoslas, es importante. Aprendamos los cantos, recordemos la historia. ¿Cuál es el resultado hoy? Veamos a ver si podemos mejorarlo para mañana. Porque creo que esa parte es muy importante dentro de lo que Yerma nos ha compartido. Toma de decisiones, anoche hablábamos de tomas de decisiones, ¿verdad? Toma de decisiones. Para los que no conocen a Yerma, para mí ese es el tema central de Yerma siempre. Siempre nos enseña sobre tomar decisiones. Elige hoy entre la vida y la muerte, dice otra traducción, entre el bien y el mal. Y eso es todos los días, en todo momento, como lo afirmó Yerma, y yo lo reafirmo. Elijamos. Y algo muy importante, ese librito que tiene Yerma ahí en el regazo, ese. No lo pongamos de lado con el librito de lo que se canta en Costa Rica. No, pongámoslos juntos y usémoslo todos los días. Todos los días. Porque ahí está la base. Bueno, muchas gracias, Yerma. Muchas gracias a Sean.